Mis saludos y bendiciones, mis queridos consiervos en el Señor. Un saludo muy fraternal para nuestros amados pastores de todo Centroamérica, del Ministerio Fraternidad Internacional, Ministerio Selam. Qué alegría de poder comunicarme con ustedes. Aquí les saluda el pastor Alberto Conti, misionero en Brasil. Y me da mucho gusto de poder estar aquí con ustedes, de poder compartir este momento y unirme a este evento tan especial que es el clamor por las naciones. Desde la ciudad de Paulínia, en el estado de São Paulo, en Brasil, me uno a este mover, me uno a esta iniciativa y le pedimos al Señor para que bendiga este momento, para que la bendición del Padre Todopoderoso esté con todos nosotros y para que el propósito de este evento lleve fruto y que sea glorificado el nombre del Señor. Estaba escuchando algunas conferencias de algunos pastores. Qué maravilloso poder escuchar el aporte, la experiencia, el conocimiento y principalmente la unción de Dios en la vida de cada siervo de Dios que ha compartido sus ponencias en el día de hoy. En esta noche de clamor por las naciones, donde vamos a clamar a nuestro Padre Celestial, siento en mi corazón y poder compartir un poquito más sobre el tema que fue elegido esta noche para poder hablar sobre resiliencia. Es tan importante que nosotros podamos entender la importancia de esa virtud, de ese hábito en nuestras vidas. Algunas personas no conocen lo que significa resiliencia. Yo solo puedo resumirlo en una pequeña frase. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a todas las adversidades de la vida. Si bien tú no vas a encontrar ese término en la Biblia, pero toda la Biblia habla de resiliencia, porque todos los hombres de Dios, los hombres y mujeres de Dios en la galería de los héroes de la fe, fueron personas que tuvieron esa riqueza en su ADN, en su identidad. Entonces, como hijos de Dios, tuvieron esa capacidad de poder transformar el dolor en una fuerza motora para superarse y salir fortalecidos de todas las pruebas y adversidades de la vida. Es la capacidad de hacer frente a todas las adversidades y circunstancias difíciles, ¿no? Una persona resiliente dice que comprende que es el arquitecto de su propia alegría y su propio destino. En esta oportunidad yo te quiero hablar sobre algo muy especial, sobre el sentido del humor, que es como un catalizador, es como algo que impulsa el crecimiento de cada uno de nosotros y lo que prácticamente el sentido del humor es lo que nos permite a que nosotros podamos superar y enfrentar cualquier adversidad, cualquier prueba en la vida. Yo quiero traerte un concepto bíblico sobre el sentido del humor. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre el sentido del humor? Tú sabías que nuestro Dios, el Dios que servimos, es un Dios alegre, es un Dios que se ríe, es un Dios muy feliz. El Dios que tenemos es un Dios alegre, que se pega unas carcajadas cuando nos ve a nosotros hacer una de las cosas más graciosas para Él, ¿no? Los seres humanos somos personas graciosas por las decisiones que tomamos, por las reacciones que tenemos, por nuestra forma de ser, por nuestras costumbres, etc. Nuestra personalidad es una personalidad graciosa. Por eso la Biblia dice que Él escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Imagínate el sentido del humor de Dios de elegirte a ti y a mí para que nosotros podamos llevar fruto y glorificar el nombre de Él. Eso es muy gracioso, es algo cómico, que Dios elige, dice, a lo necio del mundo, a lo débil, para avergonzar a los fuertes. Dice que el Señor elige a lo necio del mundo, ser lo necio, lo más tonto, lo más ridículo, para poder avergonzar a los sabios, aquello que no es. Es tremendo eso. Entonces, quiero mostrarte algunos conceptos bíblicos para que tú puedas entender a qué me refiero cuando digo cómo Dios tiene un buen sentido del humor y nosotros en este momento necesitamos copiar esa forma de ser, esa naturaleza, ese atributo de Dios.
Amén, amado. Dios tiene un buen sentido del humor, por eso te voy a compartir algunas escrituras que confirman aquí lo que voy a decir. No me gusta hablar de algo, de un concepto, poder transmitir un mensaje que no esté respaldado por las escrituras, ¿no? Nosotros tenemos un Dios alegre. Él no es un Dios triste, es un Dios feliz. La Biblia dice que el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿De quiénes? Acá está hablando en el Salmo 2 de todos los gobernantes, de los políticos, de las autoridades, de los reyes de la tierra que están pensando hacer algo contra Dios, contra el ungido de Dios, contra Jesús. El mundo en los tiempos que vivimos, en los tiempos apocalípticos, en los tiempos proféticos que estamos viviendo, más que nunca se ha unido, se ha juntado para sacar a Dios de la agenda de la humanidad. No quiere saber nada de lo que sea relacionado con Dios. Entonces está poniendo todo su esfuerzo, su dinero, sus recursos, gastando fortuna para sacar a Dios de las escuelas, para sacar a Dios de todas las actividades de los seres humanos. Entonces no quiere saber nada con Dios, ni con el cristianismo, ni con Jesús. Entonces por eso el Señor aquí dice, el que mora en los cielos se reirá, se burlará de ellos. Como dicen, qué ridículo. ¿Qué es lo que están intentando hacer? Sacar a Dios, el factor Dios. Sin Dios no podemos hacer nada en esta vida. Entonces, por eso la Biblia dice que Dios se ríe. Dios se ríe cuando el hombre intenta luchar contra el ungido de Dios. El Dios se ríe cuando ve las naciones de la tierra que quieran luchar contra Dios. Por eso el Señor se reirá. Están osando, si tienen el atrevimiento de querer dejar a Dios de lado, ¿verdad? Entonces, mira qué tremendo lo que dice Job 8, versículo 21. Él llenará aún tu boca de risas y tus labios de júbilo. Qué maravilloso. El Señor llenará tus bocas de risas y tus labios de júbilo. Esa es la característica de Dios, esa es la naturaleza de Dios, ese es su atributo, es un Dios feliz. A Dios ha tenido una idea muy graciosa al llamarnos a nosotros para servirle, al hacer su creación. Dios tiene sentido del humor, sí. Mírate tú en el espejo, mira, si tú y yo nos miramos al espejo, nos vamos a dar cuenta cómo a Dios se le ocurrió llamarnos a nosotros para poder hacer su obra, ¿verdad? Mira lo que pasó aquí con Sara cuando Sara se entera, allá siendo una anciana, más de 90 años, 100 años. Entonces dice el Señor, entonces le dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Ella comenta esta expresión, la dice cuando ella se entera que se va a quedar embarazada a una edad anciana. Imagínate, mi hermano, cómo se debe haber reído tanto Sara como Abraham, sabiendo que ellos ya eran una edad que ya no tenía más la costumbre de las mujeres. El Señor le hace la promesa que le iba a dar su hijo Isaac. Y dice, Dios me ha hecho reír. Y eso es lo que hace Dios. Dios nos hace reír. Nuestra boca se llenará de risa cuando veamos la grandeza, la omnipotencia del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que hace que nosotros podamos tener la capacidad de enfrentar cualquier situación adversa en la vida. Tengo el tiempo justito, así que voy a correr lo más rápido posible para poder compartirte estos conceptos, para que tú entiendas lo que yo te quiero decir. La risa es medicina para el alma. No es un descubrimiento científico, aunque si bien está comprobado por la ciencia, pero esto fue escrito hace miles de años atrás. Dice que el corazón alegre es una buena medicina. Esta no es la referencia, esto está en Proverbios. Perdón, aquí cometí un error, ¿ven? Entonces los errores hacen que nosotros nos riamos, que el Señor permite esos errores para que nosotros no nos llevemos tan en serio las cosas. El corazón alegre, dice la palabra, es una buena medicina. Mira qué tremendo esto. Eclesiastés 3, capítulo 3, versículo 12. La palabra de Dios dice así: sé que no hay para el hombre cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Dios quiere que tú seas igual que Él. Él quiere que tú te alegres, que no seas una persona tan seria, tan rígida, tan inflexible, que no te tomes tan en serio, que no andes tan estresado, porque la Biblia dice que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse. Esa es la voluntad
voluntad de Dios. Vamos a ver en un versículo posterior cómo esto es la voluntad de Dios. Si quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, no te vayas, quédate hasta el final, porque tengo una palabra para decirte de parte de Dios, cómo Él desea que nosotros nos alegremos juntos con Él. En el Salmo 126, versículo 2, la palabra de Dios dice: entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas son motivo de alegría, motivo para regocijarnos. En esto debemos pensar. Acá hay una promesa, que nuestra boca se llenará de risa, nuestra boca se llenará de risa, y eso es lo que Dios se alegra cuando nosotros nos reímos, nos alegramos, porque esa es su naturaleza, esa es su forma de ser, ese es el carácter de Dios. Tenemos un Dios alegre que se ríe a carcajada. Cuando nosotros nos ponemos todos así temerosos de ver las imposibilidades, no nos damos cuenta del poder que tiene Dios, y que para Dios no hay problemas, no existen pruebas ni tribulaciones. Está todo bien con Dios, Dios continúa siendo igual. Nosotros somos los que nos asustamos, nos atemorizamos, pero con Dios no pasa nada. Dios continúa siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén, mis hermanos. Entonces no se apavore, no tenga miedo, no se atemorice. Lo que Dios quiere es que nuestra boca se llene de risa y nuestra lengua de alabanza. Amén. A nuestra alabanza. Miren, alguien dijo una cierta vez, nunca me olvido de esto, sé que hay siervos de Dios escuchando y participando de este tiempo de clamor por las naciones. Una vez un candidato a misionero le va y lo entrevista a uno de los grandes misioneros que venían de un país asiático. Entonces él va a pasar un tiempo con ese misionero, quería escuchar de su experiencia, de su sabiduría, de todo lo que había vivido en el campo de misión, para poder animarlo a él y poder prepararse. No hay cosa mejor que uno a veces rodearse de buenos mentores. Y este misionero, ya con experiente en el campo de misión, era una oportunidad única, porque él estaba allí compartiendo con todos los jóvenes candidatos que querían irse de misioneros. Y este joven misionero va y le pregunta al misionero veterano, y le pregunta: pastor, ¿cuál es, amado hermano, cuál es la calidad, la cualidad más importante que usted nos puede decir que es imprescindible en la vida de un misionero? ¿Cuál es el hábito, la cualidad, cuál es el don que uno necesita tener para poder ser un buen misionero y poder tener éxito en el campo de misión, llevar fruto para Dios? Yo quiero llevar fruto para Dios. Por favor, dígame, porque yo quiero imitar lo que usted dice. Y el misionero lo mira y le da una respuesta que este hombre jamás iba a esperar, este joven. Que el misionero le responda, le dice, él esperaba así una gran respuesta, sabia, una respuesta ungida, llena de revelación, de conocimiento de Dios. Y le dice: la cualidad más importante en el campo de misión es saber reírse y tener sentido del humor. Saber reírse aún en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, porque, mi hermano, voy a decirte una cosa: en el campo de misión muchas son las aflicciones del justo. Y uno debe recordar que tenemos un Dios que nos libra de todas ellas. Así que debemos saber alegrarnos, gozaos y alegraos cuando persigan, cuando pasen toda clase de tribulaciones, cuando digan toda clase de mentiras contra ti. Hagamos como dice el Señor, saber regocijarnos en el Señor, gozarnos y alegrarnos, porque nuestro galardón será grande en los cielos. Eso es lo que yo aprendí en el campo de misión. Y el misionero el joven se quedó con la boca abierta. Él se esperaba un conocimiento bíblico, ser un hombre de oración, ser una persona, un intercesor ferviente, una persona que no tenga miedo de nada, salir a evangelizar, ganar almas. Pero viene el misionero, le dice que para poder ser un buen misionero en el campo de misión tiene que tener
un buen sentido del humor y saber reírse, reírse a carcajada, porque el Dios que tenemos es un Dios que se ríe. El que mora en los cielos se reirá, el que mora en los cielos se reirá. Amén, amados. Quiero terminar esta palabra, decirte que eso es lo que Dios espera de nosotros. Es aquí donde se aplica esta característica muy importante cuando pasamos por medio de las pruebas, saber gozarnos, alegrarnos. Eso es resiliencia. Para que nosotros podamos ser personas resilientes, necesitamos aprender a reírnos, tener un buen sentido del humor, no ponernos tan serios ni tan sobrios, porque hermanos míos, dice la palabra de Dios, gozaos profundamente cuando os halléis en medio de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Alabado sea el nombre del Señor. Gozaos en el Señor, gozaos profundamente, dice la palabra de Dios. Amén, mis amados. No te olvides, todo tiene su tiempo en la Biblia, en la vida. Hay un tiempo para llorar, pero hay también un tiempo para reír, así que no se lo tome tan en serio. Le es permitido reírse, le es permitido reírse a carcajada, le es permitido a usted alegrarse en el Señor, alegrarse. Hay una diferencia, presten bien atención, hay una diferencia entre ser un necio, ser un estúpido, ser una persona insensata, una persona tonta, con una persona como tú y yo, que sabemos el tiempo justo, el tiempo correcto, cuando debemos reírnos. Hay que estar el equilibrio. Una persona necia le da rienda suelta a toda su diversión, su entretenimiento, su alegría, y no sabe cuándo parar, no sabe cuándo es el tiempo, piensa en sí mismo. Hay una diferencia allí, que nosotros tenemos que tener la sabiduría para no pasarnos de los límites, porque todo tiene su límite y su tiempo, ¿no? Hay un tiempo para llorar y hay un tiempo de reír, hay un tiempo para hacer duelo y hay un tiempo de celebrar, festejar y bailar. Amén. Por eso, que Dios nos dé ese discernimiento, que nos dé ese entendimiento el Señor, ese conocimiento para saber cuándo es el tiempo de ponernos serios, cuándo es el tiempo de reír, de divertirnos, de celebrar. Eso es una gran bendición para nosotros en la vida. Si nosotros sabemos cuándo reír, cuándo tener sentido del humor para nuestra vida, no lo hacemos fuera de tiempo, entonces eso va a ser medicina para el alma. Amén, mis hermanos. Se me va el tiempo, tengo tanto para decirles. Quiero terminar diciéndote esta palabra. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de saber reír, de tener sentido del humor cuando estamos pasando por diversas pruebas. El sentido del humor, una vida alegre y feliz, es un estilo de vida. Tú debes elegir ser así, porque la Biblia dice, estad siempre gozosos, siempre. No dice que algunas veces sí, algunas veces siempre debemos gozarnos en el Señor, porque nuestro Dios es un Dios alegre que se ríe junto con nosotros. Aquí la Biblia dice, estad siempre gozosos. En el 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, Pablo daba este consejo a la iglesia de Tesalónica, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, seamos agradecidos. Ayer, que fue el día de acción de gracias, hasta compartí un mensaje con toda nuestra familia de la fe, de tener ese espíritu de acción de gracias, de ser una persona agradecida. Y acá en esta noche vengo a decirte, mi hermano, que ya siendo casi las 12 de la noche, la medianoche, creo que es un poquito más que eso, yo vengo a decirte, mi hermano querido, que la voluntad de Dios para nosotros es que estemos siempre gozosos, siempre. No puedes estar solamente feliz cuando todo va bien. Eso no está correcto, no está bien, eso no es fe. Debemos decidir estar siempre gozosos, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la adversidad, aún en medio del dolor, de la prueba, del sufrimiento, aún en medio de la más violenta persecución. Vamos a estar gozosos, vamos a tener la actitud de la iglesia primitiva, de la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, estos hombres que, a pesar de ser azotados, de haber sido perseguidos, de haber sido oprimidos,
oprimidos por el Imperio Romano y principalmente por los fariseos, por toda la iglesia, por los judíos, sus hermanos que los perseguían porque no entendían qué era esto del Mesías, no aceptaban a Jesús como Mesías. La iglesia primitiva tenía un espíritu de resiliencia, era un espíritu que sabía enfrentar todas esas adversidades con gozo y alegría. Ellos, en vez de largarse a llorar, ellos cantaban himnos cuando eran azotados, así como Pablo y Silas en la prisión. Ellos alababan al Señor, ellos celebraban, cantaban himnos, salmos espirituales y alababan al Señor con gozo, con alegría, porque se sentían dignos de ser perseguidos por el Señor, por el nombre del Señor. Eso es lo que nos falta en este tiempo, en los tiempos contemporáneos. Pasamos por una pequeña prueba, una pequeña tribulación, mis hermanos, ya estamos muertos de miedo, murmurando, pensando que se viene el fin, y no podemos tener esa actitud. El Señor quiere que nosotros tengamos un sano equilibrio en nuestras emociones y saber recordar que a pesar de todas las pruebas que pasemos, Dios está con nosotros. Él nunca nos abandonará, nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Por eso es la voluntad de Dios que permanecemos, que nos alegremos en el Señor, que nos gocemos en medio de las pruebas, que aprendamos y elijamos por sobre todas las cosas ese estilo de vida. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, decía Pablo, regocijaos, alégrense en el Señor. Vamos a alegrarnos y tener ese sentido del humor y no ponernos tan sobrios, porque nuestro Dios es un Dios alegre. Tenemos un Dios que se ríe. Él no es un Dios triste. ¿Cómo será que de alegre el Señor que instituyó las fiestas bíblicas? Si ustedes ven los pasajes de la Biblia, van a ver a un Jesús que celebra junto con sus discípulos, que festeja con ellos, que se divierte con los discípulos. Él multiplica, que Él transforma el agua en vino y hace que las personas se diviertan en una fiesta. Entonces, para que ustedes vean la naturaleza del Señor, Dios es un Dios alegre. Jesús era el Hijo de Dios y tenía alegría en su corazón, y esa alegría la transmitía a sus discípulos. Y yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo nos transmite alegría y nos ayuda a reírnos en medio de nuestras dificultades. Amén, mis hermanos. Vamos a orar.